Bien, mi nombre es Alfredo Larios, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, em, de segundo B. Y bueno, para empezar, el primer paso es elegir la variable. Y pues mi variable de estudio es de 100 medidas. Bien, mi nombre es Alfredo Larios, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo de la carrera PIA, em, de segundo B. Y bien, el primer paso que debes tener es pues la variable, tu variable, elegir una variable. La mía es 100 medidas en mililitros, y cuánto tiene de tolerancia un envase de Coca-Cola. Bien, son 100 datos los requeridos, así que pues yo lo puse como medidas, pero pues son 100 datos, lo mismo. Yo elegí un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%. Bien, lo primero, bueno, después de elegir la variable, debes de hacer una tabla de pues, los datos. Debes generar los datos. Yo aquí hice una tabla la había hecho de 100 datos, pero al sacar el tamaño de la muestra, como está acá, eh, pues haciendo la fórmula con los datos del nivel de confianza, eh, el margen de error, todo eso, pues sale el tamaño de la muestra de un 79,51. Así que yo lo trunqué o lo redondeé a 80. Así que mi tamaño de la muestra es de 80. Por eso solo hay 80 datos aquí. Am, Bien, para sacar el tamaño de la muestra debes de seguir la fórmula que marca que los datos son finitos. Bueno, el tamaño de la población es finita y nos basamos ahí. Yo, bueno, lo que hice fue multiplicar este dato o elevarlo al cuadrado. Después se multiplica por los datos, que son 100. Después se multiplica mm, por P, que es la probabilidad de que ocurra. Y como no hay antecedentes, pues yo lo hice de 0,5. O sea, un 50% de que ocurra. Y también lo multiplicas después por Q, que es eh, la probabilidad de que no ocurra. Por eso, como no hay antecedentes, yo lo hice de un 50% sí y un 50% que no ocurra. Eso lo encierras en un paréntesis y lo divides entre, bueno, como va la fórmula es dividirlo, después, bueno, eso va abajo, lo abres paréntesis, le das, bueno, el dato que está en P, que es 0,5, la probabilidad de que no ocurra, lo multiplicas por Q, que es la probabilidad de que no ocurra, después eso lo multiplicas por Z y lo puedes elevar al cuadrado de esta forma o multiplicándolo por el mismo. Después se suma por la población menos uno. Se cierra el paréntesis y se multiplica por el margen de error al cuadrado. Le das enter y te sale el tamaño de la muestra. Después se saca el número de clases. Bueno, yo saqué el número de clases para después seguir con la tabla de distribución. Para el número de clases simplemente es seguir esta fórmula, que es 1 más 3,33 por logaritmo de 80. ¿Por qué de 80? Porque 80 es nuestro tamaño de la muestra. Le das enter y te da 7,34. La amplitud es de 1,09. Ahí me di cuenta, bueno, para la amplitud necesitamos el rango y el rango yo lo puse acá con medidas de dispersión. Aquí está, debes de dar, la fórmula para el rango es dato mayor menos dato menor y te da 8. Bueno, a mí me dio 8. Ese es mi rango y
para la amplitud es el rango sobre el número de clases. Me da 1.09. Aquí yo lo estoy redondeando y aquí lo hice con 7 para que me diera un número pues ya como más acertado, ¿no? Y bien, yo me di cuenta que mi amplitud era muy pequeña y mi número de clases era muy grande. Entonces, siento que era innecesario poner siete números de clases. Así que yo lo hice con 5 números de clases y me pareció que es correcto. Con 5 números de clases y una amplitud de uno se puede decir. Aquí empecé con la tabla de distribución, la tienes que hacer. Número de clases, yo hice 5. De ahí el límite inferior es el dato menor de mis datos. Y mi dato menor es 596 mililitros. Ese es mi límite inferior. Después, como límite superior, nos vamos al dato que se brinca, pues. Es 597. Después, aquí la fórmula es que pongas el número menos uno. Pero yo, bueno, lo hice así porque pues no son muchos datos. 598, después 599, en el número de clase 3 es 600, como límite superior 601, límite inferior 602 del número de clase 4 y límite superior es 603. Después, como número de clase 5 es 604 el límite inferior y como límite superior 605. Eh, para la frecuencia acumulada son las veces que se repite el dato. Por ejemplo, de 596 a 597 hay 9 datos. Estos los tienes que ir contando uno por uno. Yo lo que hice para facilitar este proceso es seleccionar estos datos hasta el 97 y me marca aquí en reencuentro que son 9. 9 celdas seleccionadas. Y así los fui haciendo. Ah, de 598 a 599 son 7 datos, los cuales están aquí. De 600 a 601 son 31 datos. Me lo marca ahí. Y ya está, lo debes de poner en la frecuencia acumulada. Son 31 datos. Y así le fui haciendo en todas. Y me salió 20, 13. Y aquí haces una autosuma o puedes seleccionar como tal, das igual, suma y seleccionas los datos que están en frecuencia acumulada. Y salen 80 datos que está correcto. Es una señal de que está correcto, porque yo tengo 80 datos. Mm, para la frecuencia absoluta acumulada, solo es poner el número como está. El primer número siempre va a ir así y se va a ir acumulando, como su nombre lo dice. La fórmula es este con este, y el número, o sea, se va sumando este con este, pues. La fórmula es así. No se tiene que hacer nada, solo lo arrastras. Para la frecuencia relativa son los porcentajes de cada, bueno, el porcentaje que equivale el 9, por ejemplo, la frecuencia acumulada, o la frecuencia absoluta, perdón. Aquí me lo marca como una fórmula incoherente, pero pues así es. Nomás le das ignorar error y ya, no te parece eso. Y aquí está el porcentaje, la fórmula es esta. Debes de darle en el valor de la frecuencia absoluta del número de clase 1, por ejemplo, que es 9, eso lo divides entre 80, que es el número que es mis datos, ¿no? Que son 80. La celda la debes de fijar y solo la arrastras. Esta celda la arrastras y te van marcando todos los porcentajes de cada valor. La frecuencia relativa acumulada es como tal. En el primero se pone igual, es el mismo procedimiento que está. Se van sumando y te debe de dar el 100%. Eso significa que va bien.
Para esta columna, para la marca de la clase, perdón, ahí, es la fórmula es esta, lo cual es el límite inferior más el límite superior, eso entre paréntesis sobre 2. Solo arrastras y te va sacando la marca de la clase. Para las medidas de tendencia central se ocupan las fórmulas que nos ofrece Excel. Por ejemplo, para la media, como ya sabemos que es un promedio, solo le damos igual promedio y seleccionamos se puede decir que la matriz o los datos, ¿no? Los datos del tamaño de la muestra. Tenemos que seleccionar todos. Y te da la media, que es 600.76. La mediana, que es el elemento central de los datos, es 600. Igual con la fórmula que nos ofrece Excel o nos brinda. Y la moda, yo la hice de esta forma y es el elemento que más se repite, así que 600. Mm, para las medidas de dispersión, el rango, como ya les había mencionado, es dato mayor menos dato menor. Para la varianza, se ocupó la fórmula de var.s y seleccionas los datos y le das enter. Para la desviación estándar es lo mismo. Ocupé esta fórmula que es desvesta y seleccioné mis datos. Ok. Para las medidas de localización, yo ocupé el cuartil 3, lo cual mi fórmula es cuartil. Selecciono los datos, bueno, selecciono mis datos y elijo el cuartil 3. Aquí dice la fórmula, la matriz y el cuartil, es muy simple. Para el decil 6 no hay fórmula, así que yo ocupé el percentil.x, lo cual te le tienes que seleccionar la matriz y después qué percentil quieres. Aquí en el video bueno, de usted, profesora, yo vi que no le salió, pero fue por un error. O sea, tenía que ponerle con decimal 0.8, que vendría siendo acá me equivoqué, es 0.6 y sale. Ah, no, me equivoqué. Es que para que no salieran los datos iguales, yo iba a ocupar el decil 8. Yo me equivoqué aquí. Esta estaba bien. Era decil 8. Era .08. Para que no saliera el mismo dato. Como percentil o centil 45, bueno, yo me fui en ese y me salió tienes que darle .045, así como lo marca. Aquí está la fórmula y ya, te da el 600. Bien. Yo aquí volví a copiar la tabla, es la tabla de distribución para que fuera una como representación del gráfico, para que se apoyara con el gráfico, aunque solo se ocupan estos dos. Eh, Aquí voy a enseñar cómo se hace el gráfico, así que voy a tener que eliminar cuesta un poco. Y tenemos que seleccionar todos los datos, excepto los totales. Y aquí no lo copié, así que le tenemos que seleccionar, tenemos que darle a insertar y un gráfico combinado. ¿Y cuál es? Es aquí. Acá está. Un combinado. Y nos aparece este. Aquí ya moví los datos. Listo. Este gráfico tenemos que seleccionar los datos. Y aquí me aparece de otra forma que en la que a usted le aparecía. Em, bueno, la profesora Dulce le aparecía de otra forma. Y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar la fila y columna. Y listo. Solo tenemos que eliminar las celdas que no vamos a ocupar. Por ejemplo, el número de clases no lo ocupamos, límite inferior ni superior. Solo vamos a ocupar los dos FDI y solo es eso, no se le tiene que hacer nada más. Así que es aceptar y nos va a salir esto. Y como elegimos un gráfico combinado, tenemos que darle en cambiar tipo de gráfico, le tenemos que dar en combinado, le damos aquí y justamente aparece como tiene, bueno, como debe de ser.
Y así debe de estar el gráfico. Un gráfico así ya está correcto. Aquí el título del gráfico, pues yo elegí llamarlo histograma. Histograma y pues depende de cada quien, pero para darle un mejor formato al gráfico, yo voy a elegir cambiarle el diseño y para ponerle aquí frecuencia. Para llamar este título como frecuencia. Y listo. Ya estaría perfecto el gráfico y solo faltarían las interpretaciones. Yo como interpretaciones puse que la media es el promedio de los datos, lo cual es 600.76. Nos los marca aquí que la media es así. La mediana es el elemento central de los datos, el cual es 600, el elemento central. La moda es el elemento que más se repite, el cual igual es 600. Yo tengo un rango de 8, mi varianza es de 5.3, la desviación estándar es de 2.3, el cuartil 3 nos indica que el 75% de los datos es menor a 602, el decil 6 que el 40% de los datos es mayor a 603. Y aquí me equivoqué porque no es decil 6, es decil 8. Y el centil o percentil 45 nos indica que el 45% de los datos es menor a 600. Y con esto concluyo. Tengo que cambiar aquí porque me equivoqué, un error de dedo. 600. Y es todo lo que se requiere en el trabajo. El video es este y bueno, aquí está mi nombre, Alfredo Lares Contreras, segundo B. Y espero esté todo bien. Gracias.